Buenos días, vamos a dar comienzo a esta mesa sobre feminización de la precariedad. Yo me llamo María José Guerra, vengo de la Universidad de La Laguna. Llevo casi ya 10 años en proyectos de investigación en torno a vulnerabilidad, precariedad, brechas sociales, y voy a aprovechar para presentar también a Trinidad Vicente. Ella es profesora de la Universidad de Deusto, socióloga, y ahora es directora de Igualdad de la Diputación de Vizcaya, ¿no? Así que vamos a dar una panorámica, y yo creo que lo importante es dejar tiempo para el debate, porque en el cuestionamiento de la precariedad creo que pueden estar muchas claves para responder a temas que se planteaban ayer, que tenían que ver con sujetos individuales, colectivos, que tenían que ver también con alianzas y básicamente con enfrentar lo que enfrenta el feminismo socialista, que es por un lado el capitalismo y por otro lado el patriarcado, ¿no? Los dos sistemas de opresión. Entonces, bueno, ya tenemos un largo recorrido de lucha política contra la precariedad, no más precariedad, que básicamente desde un punto de vista politológico podríamos pensar incluso que son luchas conservadoras. ¿En qué sentido? En el sentido de conservar esto que hemos llamado el estado de bienestar. La educación pública, la sanidad pública, el sistema de pensiones, las políticas sociales. Así que hay un impulso a, digamos, frenar lo que durante las últimas 4 décadas a nivel global, aunque España es un caso particular, ha sido un proceso de desmantelamiento. Desmantelamiento de esto que se llama el estado del bienestar, que parte de un contrato social, yo lo llamo keynesiano. En España, quizás en Euskadi, son los más cercanos al estado del bienestar. En Canarias, de donde vengo yo, como mucho estado del medio estar, porque lo del bienestar, con casi un 40% de población en riesgo de exclusión social, pues no puedes hablar de bienestar, o datos de pobreza infantil. Y bueno, creo que también es enormemente importante ya darnos cuenta de cómo toda una retórica neoliberal ha calado, yo ayer hablo del lavado de cerebro, ha realizado un lavado de cerebro en la socialización, sobre todo de las generaciones más jóvenes, ligado a lo que ha sido, lo voy a llamar así, la masificación digital. Porque por ahí, frente a la familia, la escuela, los medios de comunicación clásicos, ha entrado todo un discurso que alaba la flexibilidad, que alaba el emprendimiento, que enmascara el retroceso de derechos laborales, el retroceso de la ciudadanía social, y que se ha valido de técnicas y géneros muy curiosos como la autoayuda o el coaching para generar un tipo de subjetividades que se adecúen, incluso que disfruten de la precariedad. Entonces, creo que eso lo lanzo no para el debate, porque creo que ya ustedes están recibiendo, ¿no? Ya han recibido todo este tipo de modelos. Es un reajuste de lo que se llamaba clásicamente el homo economicus, ese homo economicus aventurero que corre riesgos y que ahora representa pues, los tecnooligarcas en su máxima expresión, y que se han convertido en modelos sociales. Todo esto ha venido con lo que se llamaba clásicamente políticas de ajuste estructural o austericidio. Cuidado, ayer esa era la noticia sobre Francia, que está aquí al lado, un recorte impresionante del gasto social al mismo tiempo que un rearme, es decir, esto lo vivimos de forma dramática del 2008, la crisis del 2008 más o menos, hasta el 2016-17, cuando parecía que estábamos saliendo, vino la crisis del COVID.
Así que podemos ver, ¿no?, que vienen curvas y durante todos estos años ha habido pues, un deterioro de los servicios públicos, muchos intentos de privatización, incrementos de la desigualdad, a nivel global, producción masiva de vulnerabilidad. Yo estoy haciendo un máster acelerado con una doctoranda mía que está estudiando las migraciones Sahel-Europa, pasando por Canarias, y claro, no nos han contado prácticamente nada de lo que está pasando en el Sahel, porque el extractivismo europeo, sobre todo francés, uranio, oro, ha sido espectacular y allí realmente se están viviendo situaciones absolutamente extremas y bueno, tenemos un panorama de precarización de la vida. Voy a dar una definición de precariedad, ¿no? La saco además, ¿no?, de varios autores y nos sirven las 3 Is. La precariedad se caracteriza por la inestabilidad, por la inseguridad, podemos poner inseguridad social, ¿no?, la seguridad social, y por la insuficiencia. Esto de no llegar a fin de mes o esto de ser también trabajadores pobres. Trabajadores que aún ingresando un salario no logran que ese sea un salario, lo que llamábamos antes de supervivencia, por ejemplo, que permita acceso a la vivienda. No tengo integrado bien toda la última crisis ligada a la gentrificación, que en este país está también en paralelo con la turistificación en muchas zonas, sobre todo de costa y grandes ciudades, pero creo que hay que empezar a integrarlo. Y otro factor que también creo que hay que integrar en esta compleja cuestión es qué efecto va a tener y qué está teniendo sobre el mundo del empleo la inteligencia artificial. Nos habla de la, no sé si tercera o cuarta revolución industrial, automatización, robotización. Vamos a ver que muchos trabajos administrativos, por eso estaba esta mañana Adina la palabra comunitariado, ¿no?, por eso ahora empezamos, ¿no?, con el salariado, el precariado, van a ser arrasados por los instrumentos de esto, entre comillas, que se llama la inteligencia artificial, que son sobre todo pues, modelos de producción de lenguaje. Desde un punto de vista más filosófico, porque yo voy a hablar también de la precariedad como categoría existencial, ¿no? Vida precaria, categoría existencial. Con unos trabajos precarios es muy difícil tener autonomía, eso significa dirigir la propia vida, lograr autorrealización. Estos son los grandes legados de la Ilustración para, diríamos, las vidas individuales. Autonomía en el sentido de autogobierno, de que no te tutele nadie, ¿verdad?, ni el Estado, ni la Iglesia, mi autorrealización, que es que la vida es un espacio de tiempo para el desarrollo de tus potencialidades, de tu creatividad, de tu proyecto de vida. Bueno, pues aquí vamos a ver que la precariedad obtura, tapona, colapsa la posibilidad de los proyectos de vida para el futuro. Y les voy a dar el dato, que estamos en un foro de gente joven, del retraso de la emancipación de los jóvenes. Este lo saqué esta mañana. Es el porcentaje de población entre 25 y 34 años, que ya se habla de 25 años, que se supone esto, ¿no?, que hemos acabado el grado, ¿verdad? A lo mejor también el máster, estamos ahí. Si ya te metes en el doctorado, ya te vas a los 29, 30, que en eso estamos todos los días. Y bueno, ven cuál es el panorama europeo. Aprovecho el mapa, o sea, el 48%, casi la mitad de las personas jóvenes en España, entre 25 y 34 años, viven con sus padres. Por lo tanto, no hay ese salto en la trayectoria vital que es la emancipación. Y esto es algo a contrastar con generaciones anteriores. Fíjense en los países nórdicos. Claro, yo los tengo muy en la cabeza porque mi hija lleva 7 años viviendo en Suecia, ahora mi hija tiene 30 años,
Y allí es que prácticamente los padres echan a los hijos de casa. Y claro, y hay que estudiárselo, para alguien que se dedica a la política feminista y socialista, hay que estudiar el estado del bienestar nórdico, porque efectivamente las universidades tienen ciudades enteras de vivienda con alquileres regulados y toda una serie de servicios sociales para que estos datos de los países nórdicos sean posibles. Luego vemos ahí países a la mitad como Alemania o Francia, y bueno, vemos países que incluso están peor que España, como Italia y Polonia. Entonces, como ya les avanzaba, fíjense que estamos hablando de alguna forma de economía, estamos hablando del mundo del trabajo, de acceso a bienes básicos, como puede ser la vivienda, pero aquí economía y existencia, ¿verdad? Y vida, por eso hablamos de precarización de la vida, se funden. Y que hemos tenido, y eso ha sido el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo ha sido retroceso en protecciones y seguridades sociales, retroceso en ciudadanía social, un empeoramiento de las condiciones del empleo, es decir, por eso que lucharon los sindicatos durante tantas y tantas décadas, pues lo que ha habido es mala calidad del empleo, flexibilidad, contratos parciales, contratos temporales, fijos discontinuos, ¿no? Todo esto, vamos, para derecho laboral, no sé si hay alguien, este es un temazo. Y luego un tema que desde la filosofía y la sociología y la psicología es muy importante, que hemos pasado de que el trabajo articulaba identidades, la clase obrera, identidades, a una situación en donde tantos contratos concatenados, primero un proyecto, luego de becario, luego unos meses trabajando aquí, bueno, los nómadas digitales son un paradigma de todo esto, bueno, pues una suerte de desarraigo ligado a esa inestabilidad y a la imposibilidad de proyectos de vida individuales y familiares. Y aquí viene el tema de la maternidad. No me da tiempo, ¿vale?, de desarrollarlo, pero cuando nos planteamos por qué tenemos las tasas de natalidad que tenemos, tendremos que entrar a hablar de precariedad. Precarios del mundo, unidos. Bueno, pues lo que vemos, y lo comentaba ahora con Trinidad, es que las fuerzas hegemónicas están siendo muy exitosos en dividir a los pobres y a los precarios. En el caso de la migración es obvio, pero también, diríamos, el establecer tantas diferencias, ya no hay una fábrica, ¿verdad?, con un contingente laboral que además se conoce y que protesta por las malas condiciones de trabajo. Ese mundo es el mundo del fordismo, desapareció. Si quieren ver esto en un documento, que es un documental y un libro de Thierry Ribon, Regreso a Reims, que además creo que está basado en un texto de Annie Ernaux, que es una premio Nobel francesa. Se ve perfectamente lo que ha pasado en Francia, como esa desindustrialización y el paso a la precariedad, lo que ha hecho es que todas las personas, o muchas personas que venían de esos barrios obreros, hayan pasado a votar al Frente Nacional. Es decir, que creo que para gente como nosotros y nosotras que nos dedicamos a entender la política, es un documento fundamental. Voy a plantearlo para el debate. Yo creo que tal como está la cosa, y además desde el punto de vista feminista es un asunto que he discutido y que durante un tiempo no estuve de acuerdo con la renta básica universal, precisamente porque había la posibilidad de que las mujeres se quedaran encerradas en el hogar, pero tal como van sucediéndose los acontecimientos, porque el impacto de la IA va a ser un impacto a toda la clase trabajadora, pero en gran parte a las mujeres, que son gran parte de los trabajos administrativos, pues yo creo que ya a esto hay que empezar a planteárselo con mucha seriedad.
Claro, para que haya renta básica universal, ¿qué necesitamos? No digo eat the rich, tax the rich, ¿no? O sea, las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes fortunas, los fondos de inversión, tienen que pagar impuestos, no están pagando impuestos. El estado del bienestar lo estamos sosteniendo las personas que tenemos un salario y de la cual se detrae, en mi caso les digo, un 32% todos los meses. Y los autónomos. Y eso, y los autónomos, es decir, la clase media trabajadora, pero las grandes fortunas que hace un Ayuso, que hace lo primero, quitar el impuesto de sucesiones. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es, vamos, lo que decía Warren Buffett, la lucha de clases existe y los ricos la estamos ganando, ¿no? La están ganando. O sea, justicia fiscal, básico si queremos sostener el estado del bienestar y avanzar en derechos sociales. Amenazas, esto lo voy a pasar muy rápidamente. La financiarización, los fondos de inversión que están comprando edificios enteros en nuestras sociedades y que además tienen tratos de favor, todo el temazo de la corrupción con ¿no? mucho, ayer saltaba lo de Montón y Hacienda, con mucho de nuestras élites políticas, pues tratados políticos de la globalización, ¿no? Que han sido, lo decía Vandana Shiva, totalmente lesivos con los derechos laborales y medioambientales. Introduzco ya, para darle luego pie a Dina Garzón, toda, vamos, la amenaza a los ecosistemas, a la biodiversidad, al sostén de la naturaleza, que es lo que nos da las condiciones de posibilidad para vivir a los seres humanos, la privatización y, por supuesto, los arraigados fundamentos que estructuran el capitalismo. El capitalismo es patriarcal y ahora vivimos, lo podemos decir al final, en una fase de patriarcado capitalista, de turbocapitalismo además, ¿no? Entonces, ¿por qué la precariedad es un modo de opresión? Porque está ahí como una bisagra entre lo que ha sido categoría clásica del marxismo, la explotación laboral, la extracción de la plusvalía y siempre la amenaza de la exclusión social, de la marginación. Esto lo diríamos una innovación con respecto a una autora, Iris Marion Young, que habla de injusticias estructurales y que también añade que a esto se suma carencia de poder, de ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad de decisión sobre tu vida. Se ha romantizado, hay también, ¿no? Esto sería interesante para estudios culturales, mucho la precariedad, tiny house, nómadas digitales, bueno, aquí, ¿no? En redes sale un asunto muy interesante. Pero básicamente la situación de precariedad significa haberla venir, a ver qué oportunidades puedo pillar y a ir tirando, de contrato en contrato, de proyecto en proyecto, con lo cual decíamos que la precariedad no solo es un modo de depresión, también es una categoría existencial, desestructura la vida humana, diríamos los ciclos de la vida humana, desarticula las identidades que en gran parte para, vamos, mi generación se habían fundado en el trabajo y en la posición social. Ayer hablábamos, lo añadí, de Richard Sennett, un sociólogo, con este libro magnífico que se llama La corrosión del carácter y que tiene que ver con todo esta precariedad en el mundo del empleo. Y bueno, aquí ponía el ejemplo simplemente de la desigualdad para los trabajadores y trabajadoras migrantes, que ya sí en la población general hay todo un desmantelamiento de derechos, pues ya con la población migrante es absolutamente sangrante, ¿no? Entonces, esta distinción creo que es relevante. Salariado, yo soy una señora salariada o asalariada, es decir, tengo protecciones sociales porque ya soy profesora de universidad con un contrato y yo tengo posiciones, ¿no? Es decir, y frente a lo que ha sido ese resultado de lo que era el contrato social keynesiano, de las luchas de los sindicatos, etcétera, etcétera, como en el neoliberalismo hemos entrado, ¿no?
en esta extensión, esta escalada de la precariedad. Standing es un autor fundamental, habla del precariado, y bueno, me estoy acabando de leer un libro de él que se llama La política del tiempo, algo así como vivir en la incertidumbre, porque uno de los aspectos sobre los que reflexiono es sobre el tiempo. Dice de todo el debate de la reducción del tiempo de trabajo, de si trabajáramos 4 días y tuviéramos un fin de semana de 3 días, los temas del cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a insistir en esto. Sí habría que estudiarlo desde el punto de vista del derecho laboral, desde el punto de vista de la economía, cómo se externaliza, se subcontrata, ¿no? Cómo, diríamos, todos los mecanismos que han ayudado a esta precariedad. Y con respecto a las agendas feministas, que ayer las teníamos en la ponencia de la mañana, las olas, las agendas, enfatizar la agenda socialista, la agenda del feminismo socialista, que en este momento, pues ya hace ya unas décadas, nos planteaba cómo enfrentar la globalización neoliberal y sus efectos. Efectos, ya lo citaba ayer, de feminización de la pobreza, feminización de la supervivencia. María Mies, Saskia Sassen, Vandana Shiva han hablado de esto. El aumento de la sobrecarga del cuidado, porque claro, si se viene abajo el estado del medio estar, educación pública, sanidad pública, cuidado de los mayores, ayer estábamos hablando de esto, ¿qué ocurre? ¿Sobre quiénes recae todo ese peso que no asumen servicios públicos? Los hombros de las mujeres. Yo esto lo vi en la crisis anterior, cuando me decían compañeras de instituto que las niñas estaban dejando las aulas para cuidar a sus abuelos, que ya no podían estar en una residencia, frente a la crisis, diríamos, o al momento anterior, donde los chicos se iban a trabajar, por ejemplo, en la construcción. O sea, el género, en este sentido de construcción social, está modulando también las opciones y las presiones en el mundo del trabajo. Está claro que esas grandes industrias deslocalizadas que se han ido a China, a la India, también funcionan con mano de obra femenina. Y también hablábamos ayer de esclavitudes laborales, sexuales y reproductivas, es decir, que este tema también, la precariedad, es el caldo de cultivo de el mercado prostitucional, el mercado de los vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, ya ligado a la migración, todo lo que tiene que ver también con trata de personas, y bueno, eso lo podemos además ya estudiar, ¿no?, en diferentes países y con diferentes constataciones. No ha desaparecido la violencia contra las mujeres, y aquí tendríamos que hablar de las figuras laborales, acoso laboral y acoso sexual en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, las temporeras de Huelva, pero ahora también en la Universidad de Barcelona, en un caso desatado, Ramón Flecha, un sociólogo que incluso ha teorizado sobre violencia de género, con 14 personas, 14 mujeres, ¿no?, denunciando, es decir, la violencia en general, pero la violencia, ¿no?, de género, pero la violencia también contra las mujeres en el mundo del trabajo. Yo creo que eso no nos podemos olvidar. Bueno, algunas imágenes sobre cuidado ponía aquí. Esto es lo que tenemos que hacer, a ver si aprendemos a tejer, aunque sean, ¿no? Y bueno, quiero destacar 3 autoras que me parecen absolutamente relevantes para entender lo que está pasando en el mundo. Una es una socióloga, Saskia Sassen. Ella es una gran analista de lo que se llama la ciudad global, pero también de las migraciones, y básicamente ya tenemos unos perfiles migratorios donde la búsqueda de una vida mejor muchas veces no es la razón, sino el huir de conflictos y situaciones límites de inseguridad humana. Yo lo estoy viendo en el Sahel, ¿no? Si quieren, luego me preguntan. Ahora tenemos en la Universidad un campus África y justo estamos viendo situaciones, además países por país.
Así que el fenómeno de migrantes y refugiados está en una nueva dimensión. Quería también poner el énfasis en lo preocupante que es la escalada militarista que estamos viviendo. Ya estamos con 2 guerras con un potencial de desestabilización brutal, la de Ucrania, y bueno, esto, ¿no?, que está pasando en Oriente Próximo, el genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno de Netanyahu, y no podemos olvidarnos de que aquí hay una conexión ya detectada por Petra Kelly, una de las fundadoras del Partido Verde alemán, entre militarismo, degradación ambiental y sexismo. Este es un tema que yo creo que ha salido de la agenda y que hay que volver a introducir en la agenda, porque las guerras son letales para todo el mundo, pero el impacto en las mujeres, niñas y niños es absolutamente devastador. Y otra autora, a la que, bueno, polémica en el sentido de que ella también parte de su tradición cultural, pero que es enormemente interesante para lo que han sido los estudios de la globalización, es Vandana Shiva, sobre todo denunciando que lo que estaba ocurriendo con ese modelo económico de globalización era precisamente el retroceso de los derechos laborales y la devastación medioambiental, ¿no?, que es en lo que un poco hemos estado. 2 diapositivas y acabo para propuestas, ¿no? Bueno, la economía feminista es una economía crítica con el mainstream, con estas ideas. Fíjense lo curioso que es ahora. Tenemos un PIB disparado, un Producto Interior Bruto disparado, y sin embargo tenemos unas situaciones de precariedad, pero también de exclusión social y pobreza, ¿no? Ahora Unidad va a aterrizar en estos temas, brutal. Hay una desconexión total, porque claro, el PIB va con los fondos de inversión, con las corporaciones, con este mecanismo de acumulación turbocapitalista que está absolutamente desatado, que no tiene ningún tipo de freno. Los gobiernos no están poniendo freno a esa maquinaria incrementada de acumulación. Por eso tenemos estos tecnooligarcas que además están desafiando las bases de la democracia. Ya mismo Elon Musk está entrando por el despacho Oval. Entonces, claro, es que tenemos que cambiar completamente de paradigma entre la economía ecológica, la economía feminista, la economía crítica. Tiene que haber todo un apartado de economía y política de los cuidados para que no se asuma que las mujeres tienen que estar atadas a las tareas de cuidado, porque al final estas sociedades funcionan porque las mujeres cuidan a niños y niñas, cuidan a enfermos, cuidan a ancianos. Es decir, aquí hay una asimetría entre hombres y mujeres brutal con respecto a lo que sería un análisis crítico y político del cuidado. Luego, importante, estamos todo el tiempo hablando de globalización, lo local. Alternativas desde la base. Yo creo que aquí en Euskadi hay una tradición cooperativista que debería articular muchísimas respuestas. Es decir, hay que recuperar ese tipo de economía verdaderamente colaborativa, que no es Airbnb ni todo el capitalismo de plataformas, que está siendo también uno de los factores fundamentales de más y más precariedad y también de más desigualdad. Hay cosas muy importantes, no deberíamos poder jugarnos eso, las cosas de comer, y creo que también es un sitio maravilloso para plantear, ¿no?, proyectos de soberanía alimentaria, porque al final gran parte de esto es soberanía temporal, soberanía alimentaria, que la gente vuelva a tener control sobre su vida. Importantísimo toda la cuestión de los comunes, sobre todo por parar la privatización. Hay un debate aquí entre lo común y lo público, bueno, no voy a entrar ahí,
los países enriquecidos y sobre todo determinados sectores sociales de esos países pues deberían empezar a pensar ya en esto que es un tabú de crecimiento. Lo podremos hablar después. Y claro, ¿no? Lo que queremos es una economía al servicio de las personas. Fíjense, ¿no? Retomo aquí cosas que, por ejemplo, comentaba Ana ayer, los límites. La importancia de la autolimitación. El capitalismo es un sistema de crecimiento indefinido en un planeta finito, ¿no? Sin límites, ¿no? Simplemente sostenibilidad en el sentido de asegurar para las generaciones futuras precisamente que haya posibilidades de vida digna. Principio de precaución, porque estamos asumiendo una cantidad de riesgos, emergencias, o el incendio, olas de calor, si esto lo llevo al tema de la emergencia climática, pues imagínense. Valores universalizables como el cuidado de sí, de los otros, de la naturaleza. Y luego, que este es el tema que le estoy dando vueltas ahora, replantear la cuestión de la justicia. Prácticamente la justicia ha salido de los vocabularios de los medios de comunicación, que solo hablan de esa libertad tergiversada de los Milei, los Trump, los Bolsonaro y todos estos personajes ¿no? esperpénticos y patéticos que dominan el mundo. Hay que hablar de justicia fiscal, hay que hablar de justicia ambiental, hay que hablar de justicia de género, hay que hablar de justicia global. Por lo tanto, o sea, si no hacemos esto, de volver a rearmar el paradigma de la justicia, que en 1971 teníamos ese libro, que es el Estado del Bienestar, una teoría de la justicia de John Rawls, pues ¿no? Años después tenemos que buscarlos. Vuelvo a añadir lo de la renta básica universal y sobre todo ¿no? lo que significaría una economía de la cooperación. ¿No? Las mujeres por la vida sobre la tierra, ¿no? Así para darle el guiño ecofeminista, y muchas gracias. No sé si me he pasado de tiempo, ¿no? Voy a comenzar, como no, agradeciendo pues esta estupenda oportunidad de compartir esta mañana unas cuantas reflexiones en torno a un tema que me apasiona, al que llevo dedicando, pues ya tenemos una edad, 30 años, ya estaba calculando y digo, ostras, cómo pasa el tiempo. Y al que, pues en los últimos meses, yo llevo pues, un añito y poco más en la dirección de igualdad, pero no le puedo dedicar mucho tiempo. Entonces, claro, preparar esta presentación pues me ha llevado a volver a analizar datos, bueno, pues a volver un poco a la tarea que hacía previamente. Y además me permitís hacerlo en Zarauz, que es el lugar de veraneo familiar, y en que siendo en julio trato de buscar esos días de teletrabajo que el año pasado no conseguí y que este año Teresa la Espada, cuando me dijo, he dado tu nombre para una sesión, me vas a decir que no por dos razones. Una, porque es en Zarauz, y la segunda, porque te he propuesto para hablar de género e inmigración. O sea que ya veremos a ver cómo lo hago, pero desde luego la motivación la tengo a tope. Bueno, yo creo que María José me ha dejado el panorama muy bien colocado. Ese panorama más general, porque desde luego si hablamos de la feminización de la precariedad, si hablamos de cuidados, si hablamos de violencias, si hablamos de la precariedad laboral, seguramente que rápidamente se nos vienen a la cabeza las mujeres inmigrantes. En primer lugar, me gustaría hacer alguna aclaración terminológica, ¿no? ¿Nos referimos a mujeres inmigrantes o nos referimos a mujeres inmigradas? Como queráis. Yo comencé hablando de mujeres inmigrantes porque era... Y digo, comencé porque también aquí luego os voy a plantear que creo que cada cual desde su ámbito también tiene que replantearse muchas cuestiones y que ayer hablábamos de la importancia de hacerse preguntas y yo creo que depende de cómo nos hagamos las preguntas luego obtenemos o no obtenemos respuestas. Entonces, a lo largo de 30 años, yo siempre digo que donde digo. O sea, ya hay cosas que yo escribí hace 30 años que ahora mismo no las suscribiría. Pero con el concepto de inmigrante o de inmigrada,
que le he dado muchas vueltas, ahí tengo dudas. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos a hablar de inmigración, ya en el año 95, que no había inmigrantes, o sea, cuando empezamos en Euskadi, en la Universidad de Deusto, a hablar de inmigración, la gente, yo me acuerdo en los programas de posgrado que decían, pero ¿por qué habláis de inmigrantes si no hay? Y decía, no hay, pero hay una tendencia que poco a poco va creciendo y que estaría bien que ante esa presencia de diversidad, de esta diversidad, que ayer hablábamos, ¿no? Que la diversidad no es como la igualdad, la diversidad está y la inmigración solo plantea o aumenta si queréis la diversidad, pero la gestión sí que nos tenemos que plantear cómo hacerla. Hacer una buena gestión o una mala gestión de esa diversidad, pues nos podría llevar en una dirección o en otra. Entonces, ya en 1995 veíamos esa necesidad de empezar a gestionar esta diversidad. Es decir, no era que viene el lobo, pero es verdad que en el 95, que no hace falta, no voy a preguntar, porque ya sé que muchos no habíais nacido. Sí, ya sé que algunos también están pensando, sí, es verdad que las que pasamos por aquí son nosotros como la bola de cebolleta. Ya se me ha ido la fila de decir. El 95. Ah, sí, sí, eso, en el 95, cuando nos estábamos planteando esto, con todo, no estábamos con una mente vacía, no estábamos empezando de nuevo, o sea, nuestra idea de la inmigración no se ha creado por ese contacto directo con las personas inmigrantes, sino que muy brevemente, porque si no sé que me voy a pasar del tiempo, por eso me he traído todo escrito, pero sé que tengo que tener cuidado de verme por los zorros de Úbeda, pero para mí es muy importante entender que el contacto que nosotros hemos tenido con las personas inmigrantes no es el que ha generado nuestra opinión de la inmigración, sino que ya en el año 85 tuvimos una ley de extranjería cuando tampoco había inmigrantes, porque os recuerdo que en el año 86 estábamos haciendo todos los trámites para incorporarnos a la Unión Europea, y la Unión Europea sí tenía una visión clarísima que era de cierre, desde la crisis del petróleo, desde los años 70, una clara política de cierre a la inmigración. Y una clara política de cierre a la inmigración que se nos transmitió, porque claro, las políticas públicas también hay que justificarlas. Entonces, sin que nosotros tuviéramos ninguna experiencia con la población migrante, ya empezábamos a oír de avalancha migratoria, de que vienen. Una inmigración que además era masculina, estoy hablando en ese ideario, en esa visión global. Eran fundamentalmente hombres magrebíes que viajaban solos, y ya podéis también luego ver cómo esta idea se sigue manteniendo en la actualidad, pero eran hombres que venían solos y que, eso sí, ahí ya no, por ser un poco más demócratas, en esta defensa de la democracia, que yo pondría muy entre comillas, pues dijeron, bueno, vamos a empezar a permitir que vengan las mujeres en esos procesos de reagrupación familiar, que tampoco fue así la cosa del todo, pero que de todos modos ya también nos empezó a presentar a las mujeres migradas como seres pasivos que venían a hacer uso fundamentalmente de nuestro estado de bienestar. Entonces, y esto lo quiero subrayar porque os digo, en el año 95, cuando empezábamos a hablar de migrantes, este era el panorama, esto era la percepción que tenía la población española y en general, y vasca en particular, y con la que teníamos que empezar a trabajar, y con la que había que empezar a desmontar, bueno, mejor dicho, había que empezar a hacerse preguntas para ver si había que desmontar alguna cuestión. Y aquí es donde, por ejemplo, yo con el tema de las mujeres inmigradas, que fue el tema que elegí para mi tesis doctoral, pues yo decía, aquí hay algo que no me... Bueno, claro, y luego teníamos a grandes investigadores en el ámbito de las migraciones, como Castells y Miller, que publicaron este libro de la era de las migraciones, en el que se hablaba, ¿no? Pues que los procesos migratorios cada vez eran más globales, más diversos, era la globalización, la diversificación, la politización, o sea, pues os recordaría que fue cuando empezamos a tener, incluso a nivel municipal, técnicos de inmigración, los primeros directores del gobierno vasco, los ministerios de migraciones, ¿no? Pero hablábamos de aceleración de los flujos migratorios, de globalización de los flujos migratorios, de diversificación de los flujos migratorios, de politización y de feminización. Y la feminización se planteaba, como digo, en esta visión de mujeres reagrupadas por migrantes varones que eran los que tenían un papel activo. Luego también, explicando el papel activo de los hombres, explicábamos las migraciones en su conjunto. Y yo aquí, que no me considero de verdad la más lista, yo os animaría a que quien quiera una tesis doctoral, porque lejos de lo, yo creo que hay una mitificación también de lo que supone hacer una tesis doctoral. Yo creo que es un trabajo que hay que ser constante y que en algunos momentos se hace muy en solitario. Ojalá lo hagáis acompañados de un bueno o una buena directora,
o de una codirección. Yo tuve la suerte y para mí ha sido uno de los mejores procesos, de las mejores etapas, y eso que me duró muchos años por compatibilizarlo ya en este caso con el trabajo, pero que también era otra ventaja porque tampoco estaba pensando, ¿no?, a qué iba a hacer después de terminar, ¿no? Pero claro, yo veía este panorama, pues digo, del año 95, 96, 97 y decía, pues no me cuadra. Pues no me cuadra, porque sí me cuadraba para la inmigración marroquí, pero no me cuadraba para las mujeres latinoamericanas. Y esto rápidamente a vosotros... Y claro, yo digo, esta pequeña percepción es la que nos tiene que ayudar a plantear esa pregunta de investigación y a ver qué pasa. Luego puedes tener resultados o puedes no tener resultados. Claro, en este momento ya teníamos una primera pega. Y voy a hacer una primera pega porque le voy a dar también un tirón de orejas al gobierno vasco. Le voy a dar las gracias con una cosa y a la vez le voy a dar un tirón de orejas. El primer problema que teníamos es que, bueno, al gobierno vasco y en aquel momento también al gobierno central, y era que no teníamos datos. O sea, esto que nos estaban hablando de la feminización de las migraciones, por ejemplo, en el caso español no había datos. ¿Por qué? Porque no se consideraba importante desagregar las estadísticas por sexo. E incluso a nivel internacional, porque es verdad que muchas veces vamos un poquito por detrás, pero esto del mundo universitario, que también a mí por lo menos me ha permitido hacer unos cuantos procesos migratorios, por esto de las estancias y demás, pues claro, vas a Estados Unidos, vas a Inglaterra y te das cuenta que en los años 30 había más mujeres migradas que hombres, con el mismo discurso. Y claro, había también investigadores en las propias universidades que pues yo decía, bueno, ¿cómo se explica que haya más mujeres inmigrantes en Estados Unidos que hombres? Y me decían, claro, pues porque como hemos tenido unas cuantas guerras, ¿no?, los soldados americanos han ido a estos países y se han traído a sus mujeres. Tanto matrimonio no me cuadra. Y por eso, desde que tenemos datos, hemos podido demostrar que en el Estado español ha habido un equilibrio por sexo, cuando no un aumento o un ligero predominio femenino como estamos en estos momentos. Y en la Comunidad Autónoma Vasca hemos tenido predominio femenino todo el rato. ¿Y por qué? Pues está vinculado a nuestro mercado de trabajo y a estas condiciones que comentaba María José, y a las que me voy a referir muy rápidamente. Para empezar, el tema estrella, no sé, yo diría los últimos meses, es el proceso de envejecimiento de la población y la transición demográfica. Porque si hay un cambio por el año 95. Cuando yo acabé la carrera en el 92 vivíamos todo tipo de crisis, eso sí también, Olimpiadas, después Sevilla... El AVE, bueno, tuvimos, pero luego una crisis, o sea, yo creo que ayer también hablábamos en un momento, ¿no?, de cómo hemos elegido nuestras carreras. Pues yo creo que si yo seguí estudiando porque era la única opción. Y como soy la persona que más becas ha pedido, bueno, creo que no vais a encontrar a nadie que haya pedido más becas de todo tipo, pues tuve la suerte que me conseguí una beca y pues a seguir estudiando, ¿no? Y encima, yo digo que es una suerte cuando encima te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Pero ahora hay un cambio. Hay un cambio y que yo creo que también puede ser un poco interesado. Bueno, pero lo que sí es cierto es que puestos de trabajo parece que no van a faltar. Luego podemos hablar de la calidad del empleo, pero puestos de trabajo, o sea, parece claro que nos vamos a jubilar dentro de poco muchas personas y que el reemplazo, o sea, que no vais a tener que pelearos mucho por encontrar un puesto de trabajo. Luego veremos qué puesto y qué condiciones, ¿no? Pero está claro que dentro de este proceso de envejecimiento es donde también se ha colocado ya históricamente esta inmigración femenina, ¿no?, que yo me planteo aquí una respuesta ante el envejecimiento de la población española y la crisis de los cuidados. Claro, y entonces tenemos que empezar a preguntarnos por qué ya desde hace 25 años empiezan a llegar estas mujeres inmigradas. Y cuidado, también aquí haría un paréntesis para decir que ya no es un fenómeno nuevo. Es que cuando leemos, sobre todo TFGs y TFMs, dices, claro, cuando cogemos autores que hemos escrito, autoras que han escrito antes, y dicen, este es un fenómeno nuevo, ya, pero era un fenómeno nuevo, os digo, en el 95, en el 2000, pero ya en el 2025 yo creo que hay determinadas cosas que no podemos decir que nos pillen así de nuevas, ¿no? Bueno, entonces, claro, nos encontrábamos con un cambio muy importante en la sociedad española. Nos encontrábamos con un periodo de bonanza económica, o sea, un periodo de bonanza económica el que venía ya de antes, digo, en el 92 el empleo no estaba de bonanza, pero os digo, pues eso, cuando hablamos también de las Olimpiadas, o sea, había por ahí otro tipo de mensajes, ¿no?
Y desde luego, a partir del año 2000, hablamos de bonanza económica hasta la crisis del 2008. Hablamos también de una ampliación notable del sector terciario y hablamos también de que van a quedar unos nichos laborales. Esta palabra de nichos es horrorosa, pero es que creo por otro lado que es importante como mantenerla porque efectivamente eran unos lugares, unos puestos de trabajo específicos para esa población. ¿Por qué? Porque los hombres autóctonos no los querían, las mujeres en la medida que conseguimos incorporarnos al mercado de trabajo tampoco, y eso que nuestra incorporación, eso fue mucho, creció muy rápidamente. O sea, tampoco podemos decir ya que las mujeres españolas no son como las suecas, porque ya hace años hemos conseguido una incorporación bastante similar, en porcentaje, luego en condiciones, pero digo, bastante similar porque también empezamos a valorar y dices, ya no merece la pena quedarnos en casa, ¿no? Hacemos también ese cálculo y dices, no, mejor salir, ¿no? Cambios en la estructura familiar, que ha comentado antes también María José, el retraso en la edad de matrimonio o de no matrimonio, pero de conformar esas familias, porque yo como tú también ya decidí que para qué casarse, que está sobrevalorado, pero esto es un tema, y de la maternidad. Y desde luego la maternidad, también podríamos hablar aquí del número de hijos que tenemos y de lo que dicen también las encuestas, de si estamos teniendo los hijos que queremos o, porque a mí que la gente decida tener hijos o no tener hijos, pero dices, ¿estamos teniendo los hijos que queremos o estamos teniendo los hijos que creemos que podemos tener, ¿no? A mí me parece que este dato también es importante, ¿no? Y también lo ha señalado María José, ya te voy a cambiar el nombre, que también, no sé por qué últimamente parece que se empieza a cuestionar, y es que todavía tenemos un escaso, o los hombres tenéis un escaso papel, todavía no os habéis involucrado en esto de las tareas domésticas y de cuidado. Y esto es así. Y ni jóvenes ni no jóvenes. Yo digo, esto como socióloga, os digo, no se trata. A mí alguna vez alguien me ha dicho en clase, nosotros ya hemos cambiado, esto parece que es el problema que tienes en tu casa. Yo digo, yo no vengo a hablar de la situación de mi casa, yo vengo a hablar de lo que dicen las encuestas de usos del tiempo. Y ahí tenéis los datos de Eurostat, ahí tenéis los datos de Emakunde, o sea, que no hay encuesta que diga que los hombres estáis haciendo el mismo trabajo que las mujeres. Y esto estamos hablando de tiempos. Luego, si queréis, podemos discutir de qué tareas hacemos. Porque claro, no es lo mismo y llevar al niño o a la niña a la escuela que realizar otro tipo de tareas. Que yo también, pues esa intento hacerla. Me puede resultar más amena que otras. Yo en cambio digo, pues yo prefiero estar aquí que estar limpiando cristales o que estar en algunas tareas de cuidado en determinados momentos por lo duras que pueden llegar a ser. Entonces, esto hay que decirlo. Y también la insuficiente implicación estatal en la provisión de estos cuidados, ¿no? Esto se va a agudizar en momentos de crisis económicas, que es lo que luego voy a tratar de abordar, pero también habrá que ver si en momentos ya de crecimiento, si aquí también tenemos una provisión, o sea, si el Estado verdaderamente quiere abrir este melón de los cuidados, que ya os adelanto que yo creo que no. Bueno, el Estado, en general, la sociedad, le viene como bastante bien mirar todavía para otro lado, ¿no? Entonces, en este contexto, es, como digo, donde empiezan a mercantilizarse parte de estas tareas domésticas y de cuidados. Voy a dejarlas así como en lo mismo, aunque sé perfectamente que no tiene nada que ver las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Digo, no tiene nada que ver ni por la urgencia. Yo digo, a ver, pues aquí sí que podemos discutir si el suelo de la cocina hay que fregarlo 3 veces al día o basta con fregarlo una vez al día o varias veces a la semana. O sea, aquí incluso este puede ser también un debate, ¿no? Esto que dicen los hombres, es que parece que hay que hacerlo todo como dicen las mujeres. Yo también digo, es verdad que nosotros también tenemos que entrar en determinados debates, porque en algunos momentos, como hemos pensado que no nos dejan mandar en otro sitio, parece que tenemos que mandar en la cocina de casa. Pero el tema del cuidado, o sea, cuando personas necesitan cuidados, esto es otra película. O sea, si una persona necesita 24 horas cuidados, una persona necesita 24 horas cuidados. O sea, englobado en el mismo paquete, pero son cuestiones radicalmente distintas, ¿no? Digo, esta provisión de cuidados, por todo lo dicho anteriormente, que antes era una cuestión privada, empieza a mercantilizarse y aquí es donde va a aparecer esta población inmigrante, porque como digo,
la llamada o la ayuda o la externalización de parte de este cuidado o de estas tareas domésticas la va a hacer la clase media, incluso familias con limitados recursos, digamos, mientras que antes esto pertenecía, digamos, a la clase alta, ¿no? Y aquí es donde hablábamos, o ya desde hace años, bueno, pues de que eso, que estamos postergando con la llegada de las mujeres inmigrantes, ¿no?, esta discusión del reparto de roles patriarcales, y que se está dando esta transferencia del cuidado que funciona como una cadena global. Se habla de la División Internacional del Trabajo Reproductivo o de la internalización de la reproducción, ¿no? En el fondo, estamos hablando de desigualdades entre las mujeres, ¿no? Y por eso os he colocado aquí, dice, la abuela que cuida al hijo de la madre que migró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar está cansada. Están cansadas todas. La abuela que cuida en Colombia al hijo de la madre que migró de la colombiana para cuidar a la hija, a mi hija de la madre que salió a trabajar, está cansada. Y voy a dejar esto aquí porque luego voy a explicar yo también por qué estoy cansada. Pero esto es luego para el final y para dejar también otro tema de debate que voy a salir un poquito del... Pero sí es importante entender que aquí lo que hemos conseguido también, o lo que ha conseguido este patriarcado, es volver a plantear todo el debate de los cuidados en nosotras. E incluso, ayer que hablábamos de la interseccionalidad y tal, pues hasta de si yo puedo hablar, yo soy de Bilbao. Ole. ¿Qué? Ole. Ole. Sí, porque claro, además los de Bilbao... vamos, que yo doy clases en Donosti, pero esto lo recuerdo siempre. Luego era mío Frau, pero nacer en Bilbao, ¿no? Y entonces dices, a ver, esto... Ya se me dio también porque no podemos hablar. La interseccionalidad. Ah, sí, eso. Si yo puedo hablar digo, yo como bilbaína puedo hablar de mujeres migradas, pues aquí retomaría lo del final de María José. Yo sí, porque María José ha dicho antes, frente a la competencia, cooperación y juntas. Y yo creo que es interesante que si yo estoy haciendo un análisis feminista, yo diría del conjunto de la sociedad, pero incluso de mi situación particular, no me puedo olvidar de estas mujeres que están aquí. Y que esto es el divide y vencerás. Y por eso yo creo que tenemos que poner en el centro del debate esta realidad. Y lo quiero señalar también desde el principio, porque yo decía, bueno, en esta sala, que afortunadamente veo bastantes hombres, porque normalmente, claro, cuando te dedicas a estos temas, solamente vienen mujeres, digo, ¿esto de lo que yo voy a hablar hoy les resultará muy lejano o no? Pues espero, de alguna manera, que no os quedéis con muchos datos, que luego os voy a dar muchos, pero estos los paso, sino que penséis qué implicaciones tiene todo esto que vamos a hablar aquí en vuestra propia vida personal, ¿no? Y también, no me da, pero también lo ha apuntado María José, y creo que ayer también salió, este tema de los cuidados, que digo, yo creo que tampoco tenemos que hablar de los cuidados solamente como cuidamos a personas mayores, cuidamos a personas enfermas, cuidamos a menores. Yo quiero cuidar y yo quiero ser cuidada todos los días. Y me parece que nos olvidamos de esto. Y por eso, y yo creo que entran muchas frustraciones también con nuestra propia situación, ¿no? Con este tema del autocuidado, del cuidado, del tiempo que tengo para darle a los demás, para mí, y que no sea ni la obligación, ni... O sea, aquí yo creo que sería muy importante, como señalaban, como recogían esta diapositiva, pensar el cuidado como una categoría analítica que atraviesa el conjunto de las relaciones sociales, que es todo lo que hacemos para mantenernos, perpetuarnos y reparar nuestro mundo de modo que podamos vivir en él de la mejor manera posible. Esta, para mí, concepción más amplia del cuidado nos abre otra cuestión. Bueno, y aquí los hombres, yo creo que ya ahora estáis entendiendo lo que también el sistema patriarcal os quitó, o les quitó a vuestros padres o a vuestros abuelos, y que porque era trabajar, no pudieron disfrutar de su infancia, ¿no? Yo, ahora mismo en la universidad, ¿no?, que viene también gente mayor, yo he tenido abuelos diciendo que ahora, por el cuidado a los nietos, se han dado cuenta de lo que se perdieron, ¿no? Y yo creo que esta reivindicación del feminismo es muy importante entender que no siempre, si en algún momento vais a perder vuestra posición,
pero en otros momentos vais a ganar también. O sea, que esto no siempre es... En algunos momentos puede ser un ganar-perder, pero en otros momentos puede ser un win-win. Y esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pero como decía, me voy a ir a la situación de estas mujeres. Decía que en el contexto español la presencia de esos flujos migratorios han estado muy equilibrados por sexo y que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca siempre hemos tenido estamos como en torno al 52%, ahora mismo prácticamente como en el Estado, 53% mujeres, 47% hombres. Es verdad que este es un dato, también ayer comentábamos, y quiero poner aquí que la Comunidad Autónoma Vasca tenemos en torno a un 13% de población de origen, inmigrantes de origen extranjero. Permitirme también, igual que antes hablábamos de inmigrantes e inmigradas, que os haga una aclaración de por qué digo inmigrantes de origen extranjero. Porque me voy a referir todo el rato a personas inmigrantes de origen extranjero. Me refiero a personas inmigrantes de origen extranjero porque son personas inmigrantes, pero también es la de Burgos. Claro. Entonces yo me voy a referir solamente a aquellas personas inmigrantes, o sea, que han llegado a la Comunidad Autónoma Vasca, llegadas desde otros países. Y digo de origen porque, claro, como ya llevamos 25 años de procesos migratorios, muchas de estas personas ya tienen nacionalidad española. Pero que tengan la nacionalidad española no significa, y ahí tenemos el ejemplo de Torre Pacheco, que automáticamente se les vayan a otorgar todos los derechos. Y hablamos de derechos fundamentales. Aunque si tienen nacionalidad, tienen los fundamentales y los no fundamentales. Bueno, deberían tener. Entonces, es muy importante que entendamos que de este 13% ya algunas y algunos votan, otros no. Y aquí podríamos también discutir por qué la población latinoamericana lo puede hacer aproximadamente en 3 años de situación regular y la población marroquí tarda 10 años en poder regularizar su situación. Y que en Torre Pacheco, ayer estuve buscando el dato, claro, no lo encontré, me decían que era nacionalidad extranjera. Claro, nacionalidad extranjera significa que no estarían los nacionalizados y me hablan de un 31%. Digo, también cuando hablamos de si son más racistas, menos racistas, yo digo, cuidado, que también las realidades son distintas. Y otro paréntesis, que hablábamos antes del estado de bienestar. Si estos inmigrantes estas personas vienen a utilizar el estado de bienestar, tendrían que estar aquí. Aquí tendríamos que tener el porcentaje más alto de personas inmigrantes, inmigradas. Antes no terminaba diciendo por qué no había optado por inmigrada. Estoy un poco dispersa hoy, ¿Por qué no optó por inmigrada? Porque nos encontramos ahora con un perfil de población, o sea, los vascos que se fueron a América y se quedaron en América. La población inmigrante que llega aquí, cada vez nos encontramos con personas que hacen procesos de idas y de vueltas. Entonces, claro, para mí hablar de inmigrada me habla de un mayor asentamiento, mientras que hablar de inmigrante me habla también de un mayor movimiento. Y hay veces que no lo sé, que no sé dónde poner la palabra. Y también lo que sí sé es que cuando yo hablo de personas inmigrantes o inmigradas, porque estoy hablando desde la política local o desde la recepción o desde la política nacional de las personas que llegan, no quiero hablar de personas migrantes, porque yo no estoy hablando de los jóvenes que se tuvieron que ir, por ejemplo, en el Estado español durante la crisis de 2008-2014. ¿Vale? O sea que tenemos aquí también que acotar. Bueno, decíamos que, y aquí voy a poder correr un poco porque me has explicado perfectamente lo que es la precariedad. Entonces dices, ¿en qué lugares se han colocado estas mujeres inmigrantes? Pues donde había creciente demanda, en puestos precarios, con la caracterización que antes nos ha dicho María José. Trabajos precarios que, como digo, a las mujeres autóctonas también en la medida de lo posible hemos querido abandonar. Entonces, en este contexto, que este ya era el que nosotros conocíamos, la pregunta es, ¿cómo ha afectado las crisis económicas que hemos vivido a lo largo de estos últimos años? Porque claro, la situación de entrada era mala. Estábamos hablando de un periodo de crecimiento económico muy importante del año 2000 al año 2008, pero yo del año 2000 al año 2008 iba a todos los sitios diciendo, y con las mujeres inmigrantes, inmigradas, ¿qué? Nadie miraba, tienen trabajo, viven mejor que en sus países de origen. Sí, pero viven aquí.
cobran muchísimo más que en Colombia. Ya, pero tienen que pagar el alquiler de aquí. Y aquí es donde yo creo que podemos empezar a hacer un debate también de lo que es un buen trabajo o lo que es un mal trabajo. Y yo siempre digo que el debate lo podemos hacer y podemos colocar lo que queramos, pero un buen trabajo es el que es para mí, el que es para ella y el que es para vosotros. Y esto también nos va a ayudar, porque claro, ahora mismo también nos van a decir que la población joven, hombre, no vais a querer tener unas condiciones de trabajo como María José y como la mía. Pues sí, pero también aquí hay una percepción ya de que no, de que en la calle que nos dice, no, entra, pues mete el pie, o primero vas a tener que estar en economía sumergida o cobrando, trabajando 8 horas, cobrando 8 y trabajando 12. No, también aquí estamos otra vez en ese dividir en tres. Bueno, decía que me voy a centrar para ello en una herramienta que tenemos el lujo de tener en la Comunidad Autónoma Vasca y que no tenemos en otros sitios, que es la EPOE. La EPOE, anteriormente BIE, y aquí decía que le voy a dar las gracias al Gobierno vasco por darnos los datos de la EPOE. La EPOE se hace cada 4 años, se hace desde el año 2010, luego podemos hacer estudios longitudinales y, como digo, la tenemos aquí y no la tenemos en otros sitios. Eso pues, nos viene estupendamente bien para conocer esta realidad. ¿Qué pasa? Que no aparece desagregada por sexo. O sea que esta presentación, que ahora os voy a dar un montón de datos, no quiero, os voy a... Los datos eran para mí, solamente era para demostrar, porque ayer también estábamos hablando de que, claro, ahora ya todo, basta con que alguien diga, yo no me lo creo, para que ya no sea verdad. Entonces, yo digo, los datos, la encuesta no la he hecho yo cojo los datos, esto es como, también podría decir que no estamos de acuerdo con la encuesta de usos del tiempo y que ya nos dedicamos a hacer lo mismo. Digo, son datos del Gobierno vasco, pero que no están desagregados, o sea que me tengo que molestar yo en estar haciendo el análisis de cada uno. Por eso, que si estas tablas o si queréis cualquier dato, porque encima no es una base de datos muy sencilla, pues me lo pedís con toda tranquilidad, que yo estaré encantada porque os digo que el tema me motiva. Y voy a comparar los datos del 2010, ya sé que estoy sobre la hora, me vais a dejar un poquito, datos del 2010 y datos del 2023. El 18 no, ¿por qué? Porque me da igual lo que pasó en el 18, porque luego vino el 20 el COVID y lo fastidió todo. Entonces, voy a hablar del COVID en la época del COVID y me voy a ir a la situación actual. Bueno, me voy a ir rápidamente. Esto es nada, la base de datos, fijaros, una 2.300 personas de origen extranjero con... Esto ya sé que a vosotros no os dice nada, pero a nosotros nos dice que es una base que difícilmente incluso en el mundo universitario podemos tener. O sea, esto si no lo financia una institución pública así, no está a nuestra disposición. Bueno, en primer lugar, tenemos una población inmigrante que siempre se piensa, y sobre todo en las mujeres, que son analfabetas. Y como son analfabetas, pues ¿qué van a hacer? Pues cuidar y limpiar en nuestras casas. Pues resulta que 1 de cada 5 tiene estudios universitarios y que el 64%, o sea, 2/3, tienen por lo menos estudios secundarios o superiores. O sea, igual que la población vasca y igual que la población española. Cuando llegó la crisis del año 2014, que pensaba preguntaros, pero ya no lo voy a hacer porque ya han tomado el tiempo, todo el mundo pensaba que la crisis afectó fundamentalmente a los hombres y sobre todo a los hombres inmigrantes. ¿Fue verdad? Bueno, eso es lo que yo también me planteé ver. Y me planteé ver porque había teorías que decían que las crisis afectan fundamentalmente a las mujeres y que de las crisis se sale fundamentalmente con más trabajo de las mujeres, tanto en el mundo, en el mercado remunerado como no remunerado, o sea, en el trabajo remunerado como no remunerado. Y yo quería ver si nosotros éramos unos raros o no. Entonces, claro, yo cojo este dato y efectivamente las mujeres estaban más ocupadas que los hombres en el año 2014. Fíjate, estoy hablando al final de la... Claro, me cojo un poquito lo que me marca la EPOE, ¿no? Pero estamos hablando del final de esa crisis, muy larga. Inactivas, hay más mujeres inactivas, 21 de cada 4, porque estudian o porque son amas de casa. Y paradas, fijaros, había un 39% de hombres parados frente a un 25% de mujeres paradas. Esto llevó a que todo el debate, en lo público, en lo privado, en la universidad, era hablar de los hombres y cómo incorporamos a los hombres otra vez al mercado de trabajo. Bueno, esto nos podríamos... también es muy importante que dentro de esto que yo hablo de mujeres inmigrantes o hombres inmigrantes hay muchas diferencias, no es lo mismo incluso para cuidar o para limpiar ser negra africana que ser latinoamericana, pero ahora lo voy a dejar. Y sí quiero llamar la atención en que prácticamente todas las mujeres estaban en el sector servicios y la mitad en el servicio doméstico y de cuidados, mientras que los hombres
con crisis o con no crisis, siempre han presentado una inserción laboral más diversificada. Y claro, esto es lo que llevaba, claro, estábamos pensando que en el año 2014, ¿dónde impactó? O sea, en esa crisis fue la crisis de ladrillo, crisis en industria, crisis sobre todo en construcción. Bueno, en cambio nos encontramos con que las mujeres tienen una mayor presencia en las que trabajan sin contrato. Esto, con todo, mejora mucho los datos del año 2010, porque recuerdo que hubo un cambio de ley en el año 2011, o sea, en el reglamento de 2011-2012, que decía que ya había que dar de alta a las empleadas de hogar desde la primera hora, o sea que sí que ayudó, ya veis, no del todo, pero sí ayudó a reducir esa irregularidad. Pero también vemos que son las que tienen mayor presencia, las mujeres, en trabajos a tiempo parcial y, por otro lado, por encima de las 50 horas. Que también, trabajos a tiempo parcial, que la siguiente pregunta no es dar por hecho que es que quieren cuidar a sus hijos, sino preguntarles si están a tiempo parcial por deseo o por obligación. Porque eso también nos pasa a nosotras. Entonces, habrá que preguntar, porque desde luego no es en la EPIE, uno de los datos que sale es que les gustaría trabajar más horas. Aunque eso sí, claro, luego tengan sus problemas de conciliación, que también vemos que... En este momento, digo, de crisis, pues vemos que apenas la mitad tenían unos ingresos que venían de su renta o trabajo, muy parecido en el caso de hombres y mujeres. Los hombres recibían más la RGI y los hombres también tenían subsidio de desempleo. Claro, las mujeres estaban en sectores, las que no se dedicaban al servicio doméstico estaban en hostelería y estaban en el pequeño comercio, donde también sabemos la economía sumergida funcional. Y veis, sin ingresos, mayor presencia de mujeres. Bueno, aquí os he puesto unos datos de los ingresos medios mensuales. Solamente os voy a llamar la atención de que los hombres reciben más dinero, prácticamente 200 euros más que las mujeres. Incluso diciendo que estaban más en desempleo, porque claro, si ahora nos ponemos a pensar, es mucho mejor, que esto es lo que a mí me llevaba también a estudiarlo, es mejor cobrar el subsidio de desempleo cuando has tenido un buen trabajo que estar en el servicio doméstico o estar en el por horas, que siempre sabemos que el sueldo es horroroso. Entonces, claro, las mujeres tienen menos dinero, pueden aportar menos al hogar, tienen menos dinero para ahorro o para gastos propios, pero eran las que seguían enviando más dinero a origen, a costa de su propio bienestar, efectivamente. Pero luego un dato muy curioso, cuando se le preguntaba a la gente esa percepción de necesidad, resulta que los hombres decían más necesidades para cubrir sus necesidades básicas. Tenían más dificultades para hacer frente a los recibos de luz, de teléfono, basura. Decían que habían tenido que pedir ayuda económica a instituciones sociales o privadas por encima de las mujeres, y en cambio ellas eran las que decían que habían tenido que, en mayor medida, alquilar una habitación en su casa. Las que ya tenían de casa y no vivían en una habitación alquilada. Claro, ¿y esto por qué? Pues para mí es muy interesante analizar este cuadro porque, claro, para mí, esta es la interpretación que yo hago, es que los hombres tenían una percepción de pérdida mayor que las mujeres. Los hombres habían vivido mejor y sabían lo que la crisis les estaba impactando y querían recuperar su situación, mientras que las mujeres estaban mal antes, mal ahora, pues más resignación. Porque tengo menos horizonte, tengo menos posibilidades, o sea, no veo la manera, porque tampoco está en el debate, el debate público era por los hombres que se han quedado sin trabajo. Entonces, ¿o para qué? Pero aquí también nos encontramos, pues, con los impactos que tiene también, esto no es un impacto solamente económico, era un impacto a la hora de renovar permisos de residencia y trabajo, impacto a la hora de reagrupar a la familia. Hablemos de situaciones de violencia, a ver cómo te puedo romper esa situación de violencia, que muchas veces está vinculada a que dependo de los ingresos de mi pareja, pero también está vinculada a que si no me firma, o sea, si no consigo traer a mis hijos antes de separarme, no me va a firmar, no me va a dar permiso. No me va a dar permiso para traerlos, ¿no? O sea, todo esto está también aquí jugando un papel fundamental, ¿no? Y esto pues ha llevado a que durante esta época viéramos que era al revés, muchas familias y muchas mujeres estaban recibiendo aquí remesas que estaban mandando desde el país de origen. Y esto también llevó a que mujeres que ya habían reagrupado volvieran a mandar a sus hijos a origen porque entendían que era más barato su mantenimiento allí. Es decir, con el poco dinero que tengo puedo hacer que estén mejor allí que aquí.
Bueno, esto empezó a mejorar, los datos del 2018. Es verdad que mejoramos, la parte económica mejoró mucho más que la del empleo, pero en el año 2020 viene la crisis del COVID y pues ya sabemos lo que supuso la crisis del COVID. Y la crisis del COVID, aquí nos vamos a lo cual, y porque en este momento no se hizo el PIE, pero sí tenemos bastantes estudios que nos indican, pues, primero, que muchas mujeres que trabajaban por horas perdieron también su trabajo. Y perdieron su trabajo, pues, claro, si yo tenía miedo, ¿no? Ante el miedo de muchas familias, vine a planchar, pero, joder, si me va a traer el COVID y tal, mejor que no venga, ¿no? Nosotras nos quedamos en nuestras casas y entonces muchas prescindimos de parte, por lo menos, de esta mercantilización del trabajo doméstico y de cuidados. Y de lo que no... Hubo una parte, claro, sobre todo en ese cuidado en el servicio doméstico interno, gracias por el móvil, tampoco me hace falta. Esto es lo que... Es importante que en casa se colaboren. Lo del verano me he parado. Desde Bilbao no me lo habían traído. Digo, cuando estamos en ese cuidado de 24 horas, pues lo que se le pidió a las mujeres inmigradas fue otra cosa, ¿no? Fue, no salgas, ¿no? Voy a proteger a mi familiar, pidiendo a la empleada, a esa cuidadora que no salga, que se quede las 24 horas cuidando, en muchas ocasiones no negociando un nuevo salario. Para muchas de estas trabajadoras decir que no suponía perder no solo el trabajo sino también su vivienda. Y bueno, pero supuso un mayor aislamiento, no podían salir a pasear, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud mental, con la conciliación, cómo cuidar a sus propias familias, a sus propios hijos y hijas que en algún momento estaban aquí. O sea, esto planteó retos que yo creo que podríamos analizar de una manera más detallada, pero así como solo pretendía hacerlo con unas cuantas pinceladas. Recordemos también que la regulación de los ERTEs primero no incluyó esta actividad, que luego se dijo, ¿no? se cubrió, pero hasta un 70% de la base de cotización, cuando estamos hablando de un ámbito en el que normalmente no se paga por todas esas horas de trabajo. ¿Qué ocurría con esas mujeres en situación irregular? Y bueno, y habría que plantearse si el 70% de esa base de cotización pues era suficiente, como digo, con estos salarios, ¿no? ya muy precarizados, ¿no? En el caso de no perder el empleo, pues también nos encontramos con incremento de jornadas laborales, como ya decía, riesgo para la salud. Muchas mujeres se vieron obligadas a tener que salir sin las EPIs y sin los equipos. Recordad que al principio del COVID, aunque parece ya que fue hace mucho tiempo, no teníamos mascarillas, ¿no? Tuvieron que salir a trabajar con escasa red familiar para hacer cargo con sus propios hijos, que también, como los nuestros, estaban en casa. O sea, tuvieron unas enormes dificultades. Y yo la verdad es que también pensé que podía tener su parte positiva por esto de los cuidados, ¿no? Porque con todo lo que ocurrió en el COVID y las residencias y tal, para mí, yo creo que peco de ingenua, yo pensé que era un momento ideal para abrir este debate de los cuidados. Pero antes de que acabara el COVID, antes de que ya se levantaran todos los estados de alarma, nos habíamos olvidado de todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante pues, ver cómo no solo empeoraron las condiciones de vida, sino que casi las soluciones fueron buscadas entre las propias mujeres inmigrantes, que fueron las que tiraron sus propias cajas de resistencia, que decían las propias organizaciones, yo sí que soy la que no les voy a dejar solas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que salimos del COVID, pero no podemos olvidarnos que entramos en todas estas crisis, ¿no? La crisis de Ucrania, feminización, antes hablábamos también, habría que analizar los impactos, ¿no? que tienen todos estos conflictos desde el punto de vista del género, crisis ecológica, crisis energética, crisis inflacionista. Crisis que desde luego no hacen representar igual con nosotras, que estamos en una posición más cómoda, que esta población más vulnerable. Tengo los datos del 2023, seguimos con importantes datos de formación, claro, la formación no se pierde. Hemos mejorado mucho los datos de ocupación. Seguimos encontrando a las mujeres migradas en el sector servicios, 7,5, bajando las que están sin contrato, pero todavía es importante ese grupo, a mí me preocupa mucho ese grupo. Y es cierto que han mejorado sus ingresos económicos. Ahora, han mejorado, habría que tener en cuenta la inflación. Bueno, pues fijaros, solamente un dato, quiero de esto y voy terminando. Antes, con la crisis, yo decía que la diferencia era de 200 euros. En este momento es de 300 euros. Y antes de la crisis, que había olvidado, le había dicho a María José que tenía datos,
Hay que recordar que las mujeres inmigrantes cobraban el 30% de lo que cobraban los hombres autóctonos. Los hombres inmigrantes más o menos la mitad y nosotras una cuarta parte menos que vosotros. Digo esto también para que hablemos luego si hay derechas o no hay derechas, ¿no? Seguimos teniendo aquí este problema y eso sí, las percepciones siguen siendo iguales. En este caso ya no es muy superior la de los hombres porque van recuperando esa posición, ven por lo menos que van mejorando, mientras que las mujeres yo creo que siguen pensando ¿para qué me voy a quejar si todo va igual? ¿No? Esto para mí corrobora esa tesis de que la crisis afecta fundamentalmente a las mujeres y lo tenemos que tener en cuenta. Y no solo lo tenemos que tener en cuenta por los datos, sino porque tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar política pública para estos sectores. Y yo creo que es una responsabilidad, y en este caso lo digo ocupando en este momento un cargo público, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta esta realidad, aunque nos resulte cómoda, porque como digo, nos está impidiendo, nos está posponiendo abrir este melón, en el que, como yo suelo decir, como doy clases en una iglesia jesuita, pues por la paz del mundo una Ave María. Yo contrato a la boliviana y así no tengo que estar preocupándome de eso, de la discusión en mi casa, de cómo se gestionan los cuidados. Así que el que ha entrado por la puerta no discute conmigo. Pero tenía que, al final, ¿no? Esto no está provocando una nueva segregación de género. Estas crisis globales están significando una oportunidad para reivindicar el cuidado como parte de los valores esenciales, como una parte sustancial de la vida humana. Pues yo creo que la respuesta hoy sería no. Pero podemos y debemos seguir olvidando estos debates, pues yo también creo que no. Y me vais a permitir, me voy a salir 2 minutitos, voy a hacer ahí un KitKat, porque yo os decía que este debate parece que está como muy lejano, y os decía que yo también estoy cansada, ¿no? Dice que lo voy a retomar al final. Y es que esto de las segregaciones de género, yo toda la vida he dicho, vamos mejorando, ¿no? Claro, cuando te dedicas a trabajar temas de género en entornos en los que yo no, cuando estudié no había ni clases de migraciones ni clases de género. O sea, aquí autodidacta para todo. Y claro, y tú empiezas a quejarte, ¿no?, de la situación que ves que estás viviendo, que hay veces que es muy cansina, o a mí por lo menos me cansa, y tienes un entorno de chicos y de chicas, mujeres y hombres, diciendo que una mujer, pero que vayamos mejorando, ¿no? Y digo, ya, pero a mí hay veces que se me acaba la paciencia. O sea, hay veces que soy paciente, pero otras veces no tanto, ¿no? Y ahora hay un temita que, como se está planteando mucho con la gente joven, lo quiero dejar aquí, ¿no? Y es el que, digo, yo estoy cansada. Y estoy cansada porque ahora también estamos planteando que los jóvenes queréis otro trabajo. Ahora los jóvenes, porque parece que nosotros no lo habíamos pensado, no queréis trabajar 12 horas, no queréis dedicaros a trabajar, a cuidar, ¿no? Por supuesto, nada, ya esto de que no te vas a llevar a la abuela a casa, pues no. Parece, es que yo quiero decir esto también porque digo, joder, es que parece que nos vamos a jubilar. Bueno, yo estoy conociendo a gente que se está, mujeres que se están jubilando y que siguen teniendo su vida hipotecada, ¿no? Y de repente eso me dicen, no, es que los jóvenes quieren trabajar 6 horas, son nómadas digitales, yo tengo en casa una nómada digital, y vivir, ¿no? Y digo, yo también quiero vivir. Y yo ahora es cuando veo que puedo empezar a vivir. Digo, espero que no a costa de estas. Pero a mí si me preguntáis ahora si yo dejaría de trabajar 2 horitas y que me lo quiten del sueldo, os diría que sí. Y sé que hay jóvenes que me vais a decir que sí. Pero me da un poco de rabia, y lo tengo que decir aquí, que se plantee esto para el conjunto de los jóvenes. Porque para los hijos de estas señoras, esta discusión tampoco va a ser posible. O sea que yo creo que aquí también vamos a hacer como diferente, o sea, como, claro, la clase social, ya no hablamos de clases sociales, ¿no? Entonces digo, claro, este discurso sí que lo vamos a tener. Y yo sí que creo que va a haber gente joven que va a poder elegir. Y digo, claro, no es lo mismo que hablemos de los hijos de María José y de los míos y de los que estamos aquí, a que hablemos de los hijos de esta población precarizada. Porque es verdad lo que dice María José, que estáis en casa, pero también hace 15 días había un artículo estupendo en el periódico que decía que muchos de los que estáis aquí vais a resolver vuestro problema de vivienda gracias a que nosotros hemos invertido en ladrillo y que es verdad que nuestras familias se han reducido, o sea, ahora no, pues tenemos un hijo, 2 hijos, y que pues, en esta transición demográfica muchas abuelas y abuelos van a ir muriendo y nos vamos a encontrar con esa vivienda que, oye, pues mira, quédate en la casa de la abuela. Pero esto no es atajar el problema de la vivienda y a mí me parece que es minimizar un problema
Porque parece que si no lo haces, o sea, si parece que tú no te comes, lo voy a decir así, unas condiciones laborales tal, es porque tú no puedes, ¿no? Y aquí está todo el tema también de los nómadas digitales, como decía antes María José, y de toda esta idea de que vosotros podéis hacer vuestro trabajo a vuestra medida. Y parece que ese trabajo a vuestra medida, si no lo conseguís, es que vosotros sois unos fracasados, porque volvemos a lo que señalábamos ayer, a esta individualización de todo. O sea, el éxito o el fracaso está en vuestras manos y no está en un debate social, en un debate político, de qué condiciones, de cómo está nuestro mercado de trabajo y de cómo estamos colocando a diferentes sectores sociales en ese mercado de trabajo. Y los jóvenes muchas veces lo hablas con gente mayor y nos dicen, es que os quejáis mucho, es que os estoy haciendo muy fino, incluso mi madre dice, es que sí, digo, porque os quejáis, pero tenéis que haceros más fuerte, digo, a ver, digo, o poco os quejáis vosotros y poco nos quejamos nosotros, y más que nos deberíamos quejar. Y entonces tenemos que ser capaces de integrar a todo el mundo y no dejar a nadie de lado. Y seguramente de los que estamos aquí, pues igual 3, 4 personas, igual el día de mañana por meras herencias de que como hay menos, pues de un abuelo o una abuela, pues uno se planta con 4 viviendas, ¿no? Y dice, no, pero no, de... Ya con dos. No, pero... O porque los modelos de familia también, con tu pareja, no digo, 2 que sacas tú más tu pareja que saca otras 2, y esto al final lo apuntó, por ejemplo, Tomás Piketty, que él decía, la clave de la desigualdad viene por el tema hereditario. Hemos dicho que hay que ponerle tasas a los ricos, pero igual también hay que poner tasas a las herencias como tal, de que igual... Sí, pero aún más, porque no puede ser que yo igual herede la casa de mis padres y mi pareja herede la casa de sus padres, y después, si yo tengo un hijo, hereda mi casa, más la casa de mis padres, más la de mi pareja, y si se casa, lo otro. Entonces, ya no necesito trabajar. Y la de la playa. Entonces, ahí tenemos que ser capaces de ser integradores. Y ya no hablo del modelo de la vivienda, hablo de la precarización. De que toda esta gente que ha estado de lado, y yo no creo que sea una cuestión de raza, es una cuestión de raza y de género, porque de género siempre ha sido, pero de raza es porque... De clase social. De clase social, porque nosotros pensamos en los cuidados y igual es una racista o no, pero yo pienso en una mujer racializada que va a ser, pero es mujer siempre, porque es una ética de los cuidados que lo tiene que ejercer la mujer. Y tenemos que dar camino en la sociedad a toda esta gente y no verlo como, porque muchas veces, a mí me pasa por ejemplo que peco de pensar en, hombre, es que la inmigración tiene que venir a España porque tiene que hacer unos trabajos que los españoles no vamos a hacer. Claro, y eso al final, no, la inmigración tiene que venir porque están jodidos en su país y pueden venir. Y no tenemos que pensar en que la inmigración es buena para el trabajo. Tenemos que pensar en que la inmigración es buena porque es buena. Y está, no de por sí. No por la mano de obra ni porque sea necesaria. Porque entonces si no fuera necesaria diríamos, no, inmigración cero. No, pues que la gente venga y el mundo tiene que estar abierto. Y entonces, a la cuestión que quería llegar es de cómo podemos ser nosotros capaces de integrar a unas culturas que encima a veces con los tabúes que tienen, sobre todo las culturas musulmanas, sobre la mujer, que ayer hablábamos mucho de los burkas, el hijab y todo esto, en una sociedad en la cual ya tenemos nosotros nuestra tasa y encima aumentando el tema de que la precariedad de esos trabajos, de gente que había trabajos que no estábamos dispuestos a hacer, que ahora si no nos queda otra los vamos a tener que hacer, ya se los habíamos otorgado a estos roles de la gente inmigrante migrada y cómo para los propios autóctonos de los países tenemos que darnos cuenta de que esto nos va a tocar afrontar de que hay una realidad y que las clases sociales, las clases obreras, ahora son las clases obreras migradas y que al final es un conjunto en el cual tenemos que remar todos a una. El feminismo, la población migrante, todos los colectivos oprimidos y al final ver que no es una lucha de categorías, sino que es una lucha conjunta entre oprimidos y opresores. La precariedad yo creo que es, ¿no? el mensaje, por supuesto, la marcaste al principio, porque efectivamente por sectores laborales, vamos a estudiar un poquito el asunto de las Kelly, ¿no? Que también hay muchísimas mujeres migrantes, que son el sostén de la industria número 1 de este país, que es el turismo, y que además han denunciado todas estas dinámicas de empresas de trabajo temporal, ¿no? Que eso daría para mucho, porque básicamente del mismo trabajo, de la misma plusvalía,
no está ya un empresario, ¿no?, que explota, sino ahí hay 2 o 3, ¿no?, instancias que prácticamente son instancias empresariales jurídicas extrayendo dinero del trabajo de una señora que es la que nos está ahora, ¿no?, haciendo las camas en el hotel. Es decir, yo creo que hay que recuperar, vamos, ¿no?, yo creo que no lo he perdido nunca, la perspectiva de clase social, pero dándonos cuenta también que desde los discursos hegemónicos, precisamente lo que se quiere hacer es, por eso no es tan central, dividirnos. Aquí están los migrantes, aquí están eso, ¿no?, los autóctonos. Y claro, ¿no?, si nos dividen no tenemos ningún tipo de posibilidad de reclamar calidad en el empleo, condiciones laborales, con protecciones sociales. Es decir, estamos yendo al modelo de los Estados Unidos, estamos yendo a un modelo donde no se nos va a garantizar prácticamente ni la sanidad pública, y de hecho eso también lo podemos estudiar longitudinalmente y vemos que los deterioros han sido enormes, y el COVID sirvió para hacer una radiografía de todas las problemáticas sociales, ¿no?, con los niños en casa, el cuidado, la emergencia educativa. A mí me tocó eso porque estaba de consejera de educación en el gobierno de Canarias, y yo eso lo viví como un trauma tremendo, porque era además poner la cuestión del cuidado en primer plano, pero no hay manera. Seguimos siendo 4 que estamos ahí entre, ¿no?, básicamente con perspectiva feminista y en estudios de género, planteando esta cuestión. Es decir, no hay manera de que pase a ser en la agenda política un asunto relevante, y ahí llevamos pues toda esta desvalorización de que este es un tema de mujeres. Y el tema fundamental hoy de asimetrías entre hombres y mujeres ligados luego a las brechas en el ámbito laboral. Así que tenemos una sociedad todavía mucho más segmentada y segregada que la que teníamos en 1995. Para mí ese dato ha sido muy relevante de lo que nos ha contado ¿no?, Trinidad. No sé si tú quieres decir algo. Voy a escuchar la pregunta y así luego uno, si no. Un poco ahí de lo que estáis comentando, me ha llamado mucho la atención la frase que has dicho al principio, la romantización de la precariedad. Y yo no sé hasta qué punto somos conscientes los jóvenes autóctonos de que estamos en una situación precaria. Tenemos trabajo, pero nos traen comida a casa un rider, nos limpian el hotel que vamos 15 días de vacaciones. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos está haciendo perder músculo? Porque claro, la brecha es muy grande, pero nosotros estamos en la parte buena de la brecha, aunque hayamos perdido con respecto a nuestros padres. Entonces, ¿hasta qué punto eso desmoviliza más? Bueno, no nos decía neoliberalismo, pero no sé si eso nos ha hecho perder tanto músculo para poder... Hombre, yo creo que siempre que nos dividan nos van a hacer perder músculo, eso está clarísimo. Por eso, a mí con todo, bueno, te estoy oyendo, lo estás planteando, luego a ver, que sí que luego me puedes decir, pero luego viernes a la tarde y voy a llamar a... Bueno, pues también en nuestra vida yo digo que esto, las grandes decisiones se hacen también de pequeñas decisiones, no sé cómo decirte, o sea que habrá que plantearnos qué pasa con ese rider o cómo apoyamos o cómo no apoyamos, ¿no? Esto es como cuando en el COVID también decíamos, venga, que van a cerrar los bares, vamos a... ¿no? O le preguntábamos a los bares de al lado de casa si tenían algo que nos pudiéramos llevar para que no tuvieran tantas pérdidas, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que por lo menos esa toma de conciencia es el primer paso, ¿no? Y permitirme antes hablar, yo cuando hablo de inmigración hablo de todas las personas que han llegado de otro país. Y quiero recalcar esto porque para mí Messi fue inmigrante, ahora no sé dónde está. En Miami. En Miami. Bueno, pues Messi es inmigrante en Miami y antes fue inmigrante aquí. Yo digo esto porque yo creo que es muy importante recuperar o pensar que la inmigración no es solamente gente que viene con muchísimos problemas. Evidentemente, yo que he trabajado en un instituto de derechos humanos toda la vida, a mí me preocupan fundamentalmente las personas que vienen con estos problemas. Pero yo voy a defender siempre el artículo 3 de la Declaración Universal, que es el derecho de toda persona a marcharse. Y yo digo, yo me he ido y os recomiendo, creo que en la vida está bien, no solamente para valorar lo bueno que hay fuera, sino para valorar también lo que tenemos en casa. De hecho, yo digo que tendría que ser asignatura obligatoria, por lo menos en la universidad, ¿no? Pero que es importante
entender esto, porque la aportación también económica que está haciendo la inmigración en este país ya es mucho mayor que lo que, o sea, nos dan mucho más de lo que reciben. Y estamos en cambio siempre focalizando en lo que nos cuesta, que si las ayudas sociales, que tal, que no. Yo eso digo, claro, nosotros hablamos a este público, a ver, no lo digo con ningún, digo, pero claro, no tenemos ese altavoz, que por ejemplo tiene Antelo, que yo que soy aficionado al baloncesto, digo, pero este señor, ¿qué está diciendo? Jugador de baloncesto, que ha estado toda la vida rodeado de gente, claro, no tampoco de los pobres y tal, pero que es el que le ha llevado, no sé cuántos títulos ha ganado, pero seguro que en su equipo ha tenido a personas inmigrantes, con lo cual yo no puedo entender nada, ahí sí que creo que hay una contradicción total entre lo que dice y lo que ha hecho en su vida. Y por esto digo, yo voy a reivindicar ese derecho a que toda persona pueda marcharse. Voy a prestar especial atención a quienes están en situación de precariedad. Y solamente, para terminar, que no es lo mismo la vía de entrada y el motivo migratorio. La vía de entrada, sí, por reagrupación familiar o por trabajo. El motivo migratorio no tiene nada que ver, y aquí es donde si analizáramos, bueno, yo fue a lo que me dediqué también en mi tesis, ¿no? Si analizamos los motivos migratorios de las mujeres, vemos que sí, que podemos hablar de las crisis y tal, pero que también hay muchísimas violencias, tenemos todos los problemas medioambientales, o en mi país, en mi región, un terremoto, o sea, tenemos cantidad de problemas que también estamos invisibilizando porque nos viene bien decir, no, viene a trabajar, y entonces es como que ya he hecho la valoración de ese trabajo. Yo os diría, si vosotros os fuerais ahora mismo al extranjero, creo que os podríais ir por muchos motivos. Pues por ejemplo, yo cuando algún alumno me dice, Trini, me quiero ir al extranjero, yo le digo, ¿a qué? Porque si es hacer un máster, seguramente que encontramos en Tenerife, que ya no soy un clima maravilloso. Pero a mí hay veces que me dicen, no, porque quiero aprender inglés. Y digo, ¿quieres aprender inglés? Bueno, y como aquí no me puedo ir hasta los 35, pues mejor, digo, no será también en este proceso de porque igual le digo, en la PV también hay un máster buenísimo, ¿no? No, pero tienes más lejos, emancipación. Y esto ya lo hemos vivido, digo, esto no significa decir nada contra nuestros padres, significa porque que también que nos estamos comiendo, que hay que estar aquí hasta los 34 años y que no, que os estáis perdiendo, y ya nos perdimos, ¿no? Mucho asumiendo también esta realidad, ¿no? Entonces digo, no confundamos esa vía de entrada con el motivo migratorio. Motivos hay muchos, pero seguramente que si nos vamos, o yo por lo menos cuando me he ido, he tenido que trabajar. Digo, aquí Koplovich, o pocas. Una, dos. Entonces, claro, pero es importante porque os podéis ir por amor, por desamor, por estudios, por infinidad de razones. Y eso no significa que no os tengáis que incorporar al mercado de trabajo y conseguir unos recursos para sobrevivir. Mejor que vivir. No es tanto una pregunta, sino una reflexión, pero con toda la charla sobre la precariedad y también el hecho de que vivamos en una sociedad neoliberal en la cual, de cierta manera, pues, nos obligamos a seguir trabajando, y creo que Bill Durkheim la llamaba la sociedad del cansancio. Me para a pensar en general en la salud mental y en cómo nos afecta a todos, en que de por sí es un tema periférico, y en cómo, si es periférico para la sociedad en general, en las mujeres se invisibiliza todavía más, y en las mujeres migrantes ya ni hablar de ello. Así que un poco me gustaría saber vuestra opinión al respecto de cómo pueden lidiar las mujeres migrantes con toda esa serie de problemas generados por ya no solo el sistema en el que viven, sino por toda la desigualdad generada hacia ellas por el hecho tanto de ser mujeres como de ser migrantes. Plantea Marta también, y si alguien tiene alguna pregunta para responder. Yo quería decir dos cositas muy rápidas. Tres. La primera, ayer te acuerdas que en la mesa preguntabas cuáles son los problemas de, en definitiva, borrar la categoría sexo y sustituirla por género. Pues las estadísticas desagregadas por sexo, por ejemplo. Es que eso es fundamental, porque sin datos, los datos vienen en auxilio de la vindicación, son los que fundamentan por qué hacemos vindicaciones feministas. Entonces, eso me parece suficiente, la verdad. Hay más, pero suficiente. Con respecto a, bueno, enhorabuena a las dos porque estoy encantada de estar aquí, Tenemos muchísima suerte, de verdad. María José, decías, la inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, estamos en una revolución tecnológica, digital, está claro. Y esto me lleva a la siguiente idea. Decías, Trini, y es verdad, va a haber empleos, pero yo creo que también tenemos que hacer una reflexión acerca de cuánto los ciudadanos hacemos
para autotrabajar. Es decir, yo ahora ya no tengo una persona que me llena el depósito del coche, no hay una persona en la autopista que dije, Dios mío, cuando vi a una señora que me cobró, dije, hay una humana, qué bien. Ya no hay, por ejemplo, no hay agencias de viajes, yo hago el trabajo. Do it yourself. Efectivamente, yo hago un trabajo. La banca está clarísimo, ¿no? Yo hago un trabajo. A mí personalmente esto me lleva también a pensar acerca del tiempo. Claro. Porque es un tiempo en el que yo digo que estoy gestionando mi ocio, pero estoy trabajando. También, pero trabajando para mi ocio. Entonces, creo que estamos en un cambio muy profundo y que tenemos que replantearnos también a nivel individual, que a ti esto te preocupaba bastante, a nivel individual, cómo vivimos y cómo consumimos, porque consumir es un acto político y es una forma de estar en el mundo. Eso por un lado. Y luego, al hilo de lo que estabas diciendo, Trini, acerca de cómo efectivamente los padres que ahora cuidan de sus nietos dicen, ahí lo que me perdí. Es que es tan importante que entendamos también al hilo de lo que hablaba, de lo que habla siempre Ana, ¿no? De la doble verdad, lo bueno y lo valioso, y de lo que hablaba Miguel, de que es una cuestión cultural, cómo todas las tareas del cuidado, en la medida en que están feminizadas, están devaluadas y por tanto no se consideran valiosas. Desde que entren los hombres, no digo esto ahora que me viene. En el momento en el que los hombres se han puesto a cocinar, la cocina, sois chefs, ya no sois cocineras, o diseñadores, o modistos, ¿no? Esto también es muy importante. Entonces, la depreciación y la devaluación del cuidado tiene una relación directa con su feminización. Y efectivamente esta propuesta de la universalización del cuidado, no porque yo sea vulnerable y necesito que mi padre, mi madre o yo a mi padre, es que mi vecino probablemente necesite ayuda, igual que yo la puedo necesitar si me quedo aislada. Y la naturaleza, ¿no? Es la propuesta esta ecofeminista de la universalización del valor del cuidado, que me parece imprescindible. Es decir, muy filosófica, ya termino. Creo que de lo que estamos hablando es de una transformación cultural profunda que tenemos que enfrentar con una transformación cultural profunda. Pero las transformaciones culturales, que son muy potentes y tal, se consiguen con políticas. Hay que legislar y hay que tener las cosas muy claras, porque la educación, yo también estoy muy cansada. Es que la educación, ya es que yo tengo esta vida, se me va acabando y se me puede acabar en cualquier momento, y sí, las cosas han mejorado porque mi abuela, pues solo faltaba, es que solo faltaba. Pero yo en algunas cosas las tengo miedo. Efectivamente, solo faltaba. Entonces, las leyes también educan, las leyes educan, porque a vosotros os flipará que yo, que no soy muy mayor, yo veía fumar en los hospitales, en el hospital. Esto lo hemos visto las que ya tenemos una edad. Las leyes educan. Las leyes, entonces, la intervención política me parece, y lo digo aquí ahora porque estamos donde estamos, me parece imprescindible. Me parece que tenemos que tener muy claro que la acción organizada y política sí sirve para algo. Gabriela. Se ha hablado de la renta básica universal, de los cuidados están muy invisibilizados, no están remunerados. ¿Sois partidarias de que esos cuidados se paguen? En el sentido de que las mujeres, aunque estén trabajando en casa o para sus padres, ¿sois partidarias de que se les tenga que abonar un sueldo? Eso es un debate clásico del feminismo, desde, vamos, las italianas, ¿verdad? Desde los años 70, imagínate, ¿no? Y siempre ha sido muy controvertido, porque claro, aquí estaríamos entre la alternativa entre un sistema, o sea, como si fuera, ¿no?, dentro del estado de bienestar, sistema de cuidado, ¿no?, además con todas las necesidades que hay, que son cada vez más enormes, sobre todo por una población envejecida, que ha hecho el sistema mercantilizar, externalizar, mercantilizar el cuidado, y bueno, luego diríamos las opciones que claro, tendrían que ser más justas pues en las unidades familiares. Yo creo que impresionó mucho una feminista argentina, se llama Diana Mafia, que en un debate sobre esto dijo algo así como
desgenerizar, en el sentido, el cuidado no es un asunto de las mujeres, lo primero, ¿no? Desprivatizarlo, el cuidado tiene que ser un tema, ¿no?, de lo público, del Estado, y ella también hablaba, claro, ¿no?, ya perspectiva más de transformación social, desmercantilizar, ¿no? Quitar esto de las lógicas mercantiles, explotadoras, en este caso, ¿no?, se hablaba de las mujeres migrantes, de las cuidadoras, ¿no? Y bueno, un poco la relación con el trabajo doméstico siempre es complicada. Así que creo que sería muy interesante que lográramos poner el debate sobre los cuidados, porque además en una sociedad como la nuestra, muy envejecida, es que van a estar, y si no lo abordamos y no tenemos leyes y políticas públicas, bueno, pues va a ser un desastre y cada uno tendrá luego su mochila de cuidado dependiendo de lo bien que envejezcan sus padres, de los problemas de salud que tengan sus hijos o ellos mismos. Y claro, este es un tema crucial, básico, que yo creo que quien más lo ha teorizado es el feminismo, pero que necesitamos, ¿no?, que se amplíe con clave de clase social, con clave de género, de sexo-género. Y luego también eso, o sea, a mí me da mucha pena pensar que vivimos una sociedad con el tema de las migraciones mucho más segregada y mucho más racista que en la que yo me crié en los años 60, 70, 80, ¿no? Es decir, había desigualdad, ¿no? Y la situación en la España franquista era muy dura, pero los niveles de segregación que yo vi cuando viajé a Estados Unidos, donde todas las clases, diríamos, voy a decirlo así, entre comillas, serviles, eran personas afroamericanas, personas latinas, es lo que luego hemos construido aquí a partir del año 95. Yo justo en esos años, cuando estuve de estancia en Estados Unidos, y vine muy en shock con esto. Y es lo que un poco hemos construido. Sí me parece muy importante también, con esto acabo, lo de la romantización de la precariedad, porque os la están vendiendo descaradamente, toda esta porquería, ¿no? Yo lo llamo influmierders, ¿no? Toda esa gente, bueno, el otro día decían, el cottagecore, no sé qué, hay un montón de tendencias ahí en internet, que bueno, o la gente se vuelve de Lulu, ¿saben lo que es esto? No, la gente se vuelve eso y ya vive, ¿no? Como la vida esta, ¿no?, precaria y miserable, vivo, ¿no?, en mi mundo mental con algún videojuego o tal, o simplemente es como unas estrategias de evasión y luego estrategias de ideologización. Sobre todo para los chicos ha sido brutal. Ahora empieza con las tramway y con el OnlyFans y todo esto, que al final es mercantilización, pero con los chicos los están destrozando. A los adolescentes, esos modelos, lo ponía ayer, ¿no?, Miguel, los están destrozando. O sea, gente sin empatía, los están convirtiendo en psicópatas. No si solo es, no un chico de gimnasio, un emprendedor, o sea, ¿qué modelo de ser humano es ese? Y eso es lo que están vendiendo las redes a nivel masivo. Hay gente que está pagando muchísimo a todos esos coaches y a todos esos influencers, y esto tiene que ser o sea, tiene que partir de ustedes. O sea, yo ya no lo puedo hacer, yo puedo hacer el análisis crítico, pero las alternativas de qué seres humanos queremos ser, hombres y mujeres, ese es el gran debate, porque es que esto aquí ya solo están, ¿no?, ganando la partida los psicópatas, tanto en el mundo político, oye, de verdad, lo digo de verdad, tanto en el mundo político, ¿no?, todos estos líderes de la ultraderecha, como los modelos que se le están dando a los chicos de instituto, que ya prácticamente lo que se plantea pues es una violación en manada o cosas parecidas, es decir, cosas que antes no pasaban. Entonces, el tema de la dieta digital esta masiva, ¿no?, que todos somos junkies del móvil y de consumir y de cómo eso nos está afectando, creo que es otro tema muy paralelo a lo que estamos hablando, porque les están vendiendo que ser nómada digital es súper guay. Entonces, ¿qué implicación tiene ser nómada digital? Yo no te digo que para una época de la vida esté bien, pero que seas alguien de 45 años
siendo nómada digital, lo que te están infantilizando y impidiendo que te hagas cargo de tu propia vida, de tu propia comunidad, de tu propio pueblo, de la naturaleza, porque los seres humanos sí volamos, pero necesitamos también algún tipo de arraigo. Entonces es una visión esta, la del neoliberalismo, absolutamente despiadada y diseñada con mucha inteligencia para conquistar, ¿no?, a la gente joven. A mí eso me preocupa muchísimo como educadora, porque he visto los cambios y estoy aterrada. O sea, 40 años llevo yo dando clases y yo entro ahora a las clases aterrada. Y claro, cuéntenme, lo que me cuentan me aterra. O sea, una chica hizo un TFG sobre el OnlyFans, que es todo el tema del capitalismo de plataformas. Claro. Hay que abrir un seminario sobre el capitalismo de plataformas, porque tiene que ver con la mercantilización del cuerpo, porque tiene que ver con la precarización de los trabajos, ¿no? Es decir, ahí hay muchísimos temas que tenemos que empezar a abordar, con perspectiva de clase, con perspectiva de género y del feminismo socialista. ¿No? Lo veo yo. Vale, una pregunta muy concreta. Después de ver todo este tema de lo de los cuidados, así que yo comparto el análisis de que es un gran problema que se nos viene y no estamos reaccionando ni tomando medidas, yo lo que os quiero preguntar ¿es la solución o lo más recomendable que el Estado, entendido en concepto amplio, en un país como España, pues las autonomías o lo que sea, se provean o nos provean de un sistema de cuidados público capaz de garantizar todos los derechos asociados al trabajo? O sea, es esa la solución, porque claro, al final, creo que no recuerdo quién lo ha dicho, o sea, estamos aquí, somos militantes de una organización política, quizá es el gran objetivo político de nuestro tiempo, la gran conquista, tiene que ser precisamente esa, es decir, en un contexto de mucho envejecimiento demográfico, ser capaces de reivindicar o de pelear por construir ese sistema de cuidados público que no deja a nadie y sobre todo que garantice los derechos laborales de las personas que trabajan en los cuidados, e incluso que vele por reducir la feminización de ese sector, es decir, por igualarlo. Igual que tiene que ser nuestra gran conquista, como en su momento fue que los niños salieran de las minas o las jornadas de 8 horas. Entonces, ¿es esa la solución? O sea, la solución es... Pero quiere decir que igual de aquí tenemos que salir y ponernos a trabajar en ello. Sí, a ver, yo siempre digo como que... gran reivindicación, o sea, es lo que nos toca en nuestro tiempo, va a ser la gran conquista en términos que además se va a cubrir igualdad, inmigración y derechos laborales, o sea, que como meta es tocho, pero bastante digno y sí, vale la pena. Papá Estado no va a hacer todo. Yo siempre digo, ni va a hacer todo ni queremos que haga todo. O sea, no, yo no, por eso, que no estoy hablando de papá Estado que venga y que provea, no. Pero, por ejemplo, los permisos de paternidad han sido fundamentales para que los hombres os impliquéis, y está ya demostrado, que cuando tú tienes un hijo o una hija y desde los primeros días te estás implicando en su cuidado, la relación que vas a tener familiar es totalmente distinta. Este tipo de medidas son las que el Estado tiene que proveer. Y lo que creo es que es muy importante que analicemos que otras medidas que no se plantean así, tan dirigidas, tienen unas implicaciones claras. Por ejemplo, antes hemos hecho referencia, y yo me había apuntado aquí, al tema de la reducción de la jornada laboral. Claro. Y María José, porque no hemos entrado, y ya sé que si no tendríamos, o sea, no digo que ella lo asigne así, pero ha hecho una mención a los 4 días. Yo te digo, pues igual hacemos un debate, y el Estado tiene que hacer un debate de si tienen que ser 4 días o si tiene que ser una reducción todos los días de algunas horas. Porque esto es lo que facilita la conciliación. Es verdad que esto luego tiene sus implicaciones, sobre todo, como decía Saskia Sassen, ¿no?, en grandes ciudades, con el tema medioambiental, en cuanto nos estamos moviendo y no nos estamos moviendo. Pero también ahí tenemos otras opciones, como, bueno, el COVID tuvo todo malo, excepto que también nos demostró que se podía teletrabajar y hacer determinadas funciones sin ir a la oficina. O sea, yo creo que con todo esto tiene que ser objeto de debate. O sea, vuelvo a lo que planteaba antes, preguntas, porque como no lo analicemos qué impactos pueden tener, yo cuando oigo lo de las 4 horas, los 4 días, claramente los chicos dicen, sí, porque así el quito voy al gimnasio. Y a mí, claro, si lo que tengo es que cuidar, por ejemplo, en este caso, a menores, mientras están en el horario del colegio no me ayuda nada. O sea, que si voy a seguir saliendo del trabajo a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, no me ayuda a conciliar. O sea, esto es lo que yo digo, que tiene que haber por lo menos un debate serio. Y perdonadme porque no me puedo ir de aquí sin hablar un momentito del tema de la prostitución.
porque ayer lo mencionamos, claro, también, porque cuando hablamos de mujeres inmigradas, o sea, cuando hablamos del perfil de la prostitución, son fundamentalmente mujeres inmigradas. Se dan datos, yo digo, yo no sé cómo las pueden contar en una realidad tan invisible y cada vez más invisible. Pero con todo, con este panorama, a mí me parece que hay que plantear eso de la libertad. Pues si entendemos, ¿no? De que la que quiera que sea prostituta. Digo, vale, ¿qué es esto de la libertad? ¿Entre qué están eligiendo? Pues quería recordaros, porque ayer también ya lo oí, a una de mis entrevistadas que decía que se puede vivir jodida o vivir jodiendo. Y ella vivía jodiendo en aquel momento porque entendía que esa realidad que yo os he puesto, porque hay también mucha violencia dentro de las, sobre todo las que están en servicio doméstico, bueno, son las esclavas del siglo XXI. Estamos hablando de las esclavitudes claro. femeninas del siglo XXI. Es que, y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque me podéis decir, no, es mucho más digno. El servicio doméstico es un trabajo digno. Es un trabajo digno cuando se hacen condiciones dignas. Pero es que no siempre se hacen condiciones dignas. Y aquí nos encontramos con personas jóvenes, mayores, tal, que las familias dicen, es que tienes sus necesidades sexuales, perdona. Y le dicen, no, todavía no lo van a ver. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de libertad, entendamos también que no todas estamos disfrutando de los mismos ámbitos de libertad. Y vuelvo, que es un trabajo digno, el mismo que es para mí y para ellas. Entonces, no podemos, en este caso, poner que la prostitución está bien porque le da un dinero, cuando todas las demás condiciones laborales no están, o sea, dentro de lo que para mí es digno, seguridad, no cumple con ninguna de ellas. Y para terminar, el tema de la salud mental. Yo creo que es fundamental el tema de la salud mental y creo que no podemos mirar para otro lado, en el conjunto de la población. Pero sí que es verdad que a mí me pone un poco nerviosa hacer esta relación siempre con la población inmigrante y con el síndrome de Ulises. Evidentemente, cuando una mujer tiene que salir de una situación de guerra y recorre no sé cuántos países y es violada en ese proceso, ver mi querida Bamako, que hizo el primer director de inmigración del gobierno vasco, aunque ahí lo edulcoró, lo que él plantea como una relación de pareja, yo os diría que lo veáis como una violación y veréis que, claro, que pueden venir muchas mujeres con muchos síndromes. Pero yo también os decía antes, aquí hay mujeres que vienen por opción, porque tienen otros proyectos de vida o porque ya tenían violencias y el síndrome de Ulises puede presentarse o no presentarse. Y yo creo que los síndromes también surgen de las condiciones de vida aquí. Claro. Y cuando hablábamos, y con esto prometo callarme, también del tema del velo y de los no velos, yo digo, cuidado con hablar del machismo de las culturas de origen. Para mí, la mejor solución a esos machismos también es mejorar las condiciones de vida aquí. Lo material. Que yo pueda hablar, o sea, debates como este, yo digo, el debate del velo, yo no quiero arrancar el velo a ninguna mujer velada. Yo quiero que pueda compartir estos espacios y que podamos hablar de feminismo y que podamos hablar de igualdad y ya decidirán ellas, como nosotras hemos decidido. Porque a mí me parece que de otra manera, y esto, vamos, con todo, en los velos hay muchos velos y yo también os digo, yo que soy usuaria del transporte público habitualmente, digo que yo no me subo a un autobús para venir de Zaragoza a Bilbao, que luego, ya sabéis así, varias veces a la semana, casi 5. No me voy a subir, por supuesto, con ninguna mujer conductora, que defenderé que sea conductora, si bien llevo un burka. Y creo que no hace falta que os explique por qué, que también está mi seguridad un poco, ¿no? O sea, que no son estos debates los que... No, porque hay veces que lea luego... Entonces, vamos a hablar de nuestras condiciones aquí, de crear espacios comunes, de hablar de, ¿no?, de espacios de encuentro, y ya verás si se hace la si no mejoras las condiciones materiales de autonomía claro, de las mujeres, de libertad de las mujeres, que con todos los temas, o sea, desde la prostitución hasta, ¿no?, las sumisiones religiosas, pero son posturas muy paternalistas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, con la ley abolicionista, que la ley de extranjería está directamente relacionada. Entonces, lo que no podemos hacer son leyes que no atiendan a los datos y a la realidad. Yo, como empecé un poco presionada, no me dio tiempo de agradecer a Gabriela Lander, bueno, ¿no?, a toda la organización, la invitación, y bueno, animarlos mucho a seguir y sobre todo eso, a la nueva agenda, o sea, pasados 25 años de este siglo, ¿cuál es la agenda de vuestra generación para poder aspirar a tener vidas buenas como individuos y vidas buenas como sociedades, con todas las complicaciones? Ahora vendrá la que nos va a plantear Dina, que son, pues eso, limitaciones
que nos obligan a las transiciones ecosociales, transiciones de género, transiciones tecnológicas. Ustedes son los que tienen que construir esto. De nada.